Hoy vamos a iniciar una nueva serie y ojalá puedan seguirla y puedan interesarse, espero que se interesen. Una nueva serie que he titulado Crece, es el título de esta nueva serie. Y hay mucho en nuestras vidas, hay muchas áreas en nuestras vidas, su vida, en la mía, sin importar qué edad tenga, aunque usted ya esté en la tercera edad, aunque usted ya sea abuelita o abuelito, hay áreas todavía donde usted puede crecer. Y le doy un versículo a los abuelitos y a las abuelitas que están aquí, porque ahí hay una cosa importantísima que dice la palabra que todos los abuelitos tienen que hacer. Deuteronomio 4:9. Deuteronomio 4. No lo busque ahorita porque se va a salir del tema. El tema es crece hoy. Pero lo digo porque hay abuelitos tercera edad que dicen, pastor, yo ya me voy a morir. A mí prepáreme, me dicen algunos, para morirme. Y entonces yo le digo, yo pensé que ya estaba preparada. Y se queda peor de como estaba antes. Porque yo les he enseñado que el cristiano tiene que estar preparado en dos cosas. Para compartir a Jesucristo. Llámele evangelismo, llámele discipulado, llámele como le llame. Para compartir a Jesús. Y debe estar preparado para morirse. ¿Verdad que sí? Cierro el paréntesis. Entonces hay muchas áreas en nuestra vida que Dios quiere que crezcamos. Hay mucho en la vida espiritual que debemos crecer. En lo personal, usted como persona, en lo familiar, en lo profesional. Mire, no sé si usted ya escuchó por ahí, hoy le llaman subespecialidades. Antes usted miraba por un problema de riñón, usted miraba al urólogo y pues ya era lo máximo que había. Hoy ya no. Está el urólogo, pero hay una subespecialidad después, mejor que el urólogo, que es el nefrólogo. Antes el dentista, mira, ahora en el área de eso de los dientes, hay como 3, 4. Hoy los profesionistas se mueren y no terminan de aprender. No estoy inventando, Vaya usted allá a San Google y ahí lo va a encontrar también. O sea, hay áreas donde debemos seguir creciendo. En lo personal dije, en lo profesional dije, en lo familiar, como miembros de la iglesia, como discípulos de Jesucristo. Y yo espero que esta serie le anime, le motive, le ayude a crecer para la gloria del Señor y para bendición suya. Amén. Y también en esta serie, no solo espero motivarle, también en esta serie yo voy a darle las herramientas
Yo voy a darle las herramientas que usted necesita para crecer. Aquí siempre damos las herramientas, los recursos. Para crecer. Y espero también que esta serie le sirva en su fe, en su fe, en su fe, para que usted crezca en su fe, para que pueda crecer, para que pueda crecer. Porque Dios quiere que todos crezcamos. Dios es el que quiere. La Biblia, la palabra del Señor es la que enseña la necesidad que tenemos de crecer. Y yo espero que, y si no tiene la fe, si usted cree que le falta esa fe para dar el paso, porque se necesita fe para dar el paso, o el siguiente paso, o el siguiente paso para crecer, le recomiendo el libro Fe como un grano de mostaza. No es un libro de lectura, es un libro de estudio. Fe como un grano de mostaza. Así que ese libro le puede ayudar para que usted pueda tener la fe para crecer. En el pasaje que leímos, y vamos a verlo de nuevo, no todo, pero vamos a ver del 45, los padres terrenales, humanos de Jesús, dice que cada año los padres de Jesús iban a Jerusalén, cada año. Dice que cada año iban al festival. Lucas 1, cada año iban al festival, dice, de la Pascua. Iban a celebrar la Pascua, una celebración que el pueblo judío hacía y sigue haciendo cada año, celebrar la Pascua. Y entonces se perdió el Señor Jesús. Supuestamente estaba perdido. Si usted lee la historia, no estaba perdido. José y María pensaron que estaba perdido. Los familiares pensaron que estaba perdido. Cuando llegamos al versículo 45, dice que cuando lo encontraron, dice el versículo 45, regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. Como no pudieron encontrarlo, regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. 3 días después, por fin lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros religiosos, escuchándoles, haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían quedaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Sus padres no sabían qué pensar. José y María no sabían qué pensar. ¿Le ha pasado algo así que usted no sabe qué pensar? ¿Hay alguien que le haya pasado así, que no sabe qué pensar? Pues mire, hasta José y María, en esa relación con Jesús, un adolescente, no sabían qué pensar. Sigamos leyendo. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Le dijo su madre. Tu padre y yo hemos estado desesperados buscándote por todas partes. Pero, ¿por qué tuvieron que buscarme? Mire lo que contesta Jesús, un adolescente.
¿por qué tuvieron que buscarme? Les preguntó. ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Ellos no entendieron lo que les quiso decir. Eso también nos pasa a nosotros, ¿verdad? Entiende. Ay, no sé si usted pasó por eso, los que ya pasaron por eso, que no entendían a sus hijos, los que ya pasaron por ahí, o nadie pasó por ahí. Cambio la cosa, pues, porque no pasaron por ahí. Los jovencitos que están aquí, ¿a ustedes no les ha tocado que piensan y dicen, no me entiende mi mamá? O no me entiende mi abuelo. Oiga, creo que vine a predicarle a la gente equivocada. Le digo, ¿verdad? Sí, así es, hermana. Bueno, ¿les interesa el tema, hermanos, hermanas? Les suplico, de favor, sigan el desarrollo, porque Dios quiere que crezcamos. Mire, en el versículo 48, Jesús tenía aproximadamente 12 años. Dicen los investigadores, los doctores en teología hoy, otros dicen que era adolescente, pero clínicamente están diciendo hoy que la adolescencia empieza a los 15. Así que los 12, preadolescencia. Entonces, Jesús, oigan esto, Jesús, completamente Dios, pero completamente hombre, humano. Es lo que la Biblia enseña. Eso ya lo sabe. O sea, Jesús 100% Dios, pero también 100% humano. Acuérdese, Dios encarnado. Acuérdese, 1 Juan 1:14, pero adolescente. Es adolescente o preadolescente, como haya sido. 100%. En el versículo 48, sus padres no sabían qué pensar. Interesante. Jesús sabe ya que Él tiene que enseñarle al mundo el misterio del Evangelio, como lo llama Pablo, el misterio del Evangelio. Jesús lo sabe. Que Él es el Salvador, que Él es el Mesías, que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida, que Él es la luz del mundo. Y por cierto, miren, ahora sí, que Él es la luz del mundo. Y él sabe que tiene que hacer eso. Papá y mamá, José y María, le dicen a Jesús, oiga bien, hijo, regresemos a casa. Vamos a casa. Vamos a casa. Versículo 55, 51. Ellos no entendían, dice la Biblia, relata la Biblia. Y en el 51 dice que papá y mamá dijeron, regresemos a casa, Jesús.
Y sigue diciendo el versículo. Sigue diciendo, regresaron a Nazaret y vivió. ¿Cómo vivió Jesús? En obediencia. ¿A quiénes? A sus padres. Niñas, obediencia a su mamá. Pensé que alguna de las cuatro iba a decir amén. Obediencia a sus mamás, ahí están sus mamás. Jesús dice que regresó en obediencia y fue obediente a sus padres. Dice el versículo 51. Y vivió en obediencia, dice ese texto. Vivió en obediencia a ellos. Oigan esto. El Dios encarnado, el que sabía más que sus papás, dice que discutía con los doctores de la ley, los doctores en teología, y que estaban maravillados, sorprendidos de cómo hablaban. Dice el relato, el Dios encarnado, el que sabía más que los eruditos de la ley, que tenía ese conocimiento, pero el paso fue regresar a Jerusalén y vivir en obediencia a sus padres. Ese fue el paso. Estar sujeto a sus padres terrenales, que sabían menos que él. Todos los adolescentes y los jóvenes piensan, creen y dicen que ellos saben más que los padres. Jesús sabía más que sus papás. Pero vea, Jesús, sabiendo más que sus papás, regresó a casa y aprendió algo que no sabía, que era la obediencia, obediencia. Y ahí está un adolescente obedeciendo a sus padres terrenales. Ese fue el paso. En ese momento. Hermanos, siempre hay un siguiente paso que tenemos que dar para crecer. Siempre hay un siguiente paso que tenemos que dar para crecer. Siempre. Hasta Jesús, vea lo que hizo. Sigamos con el ejemplo de Jesús. El Señor Jesús inicia su ministerio. Lo primero que hace al iniciar su ministerio, va al Jordán, al río Jordán. ¿Recuerda la historia? No vamos a leer para no cansarlos, para no alargarnos. Inicia su ministerio Jesús, lo primero que hace es ir al río Jordán. ¿A qué? En el río Jordán, el siguiente paso fue ser bautizado por Juan el Bautista, que Juan el Bautista lo bautizó. Acuérdese, se opuso. No, dice, tú eres yo no puedo
Eres tú quien me debe bautizar. ¿Cómo te voy a bautizar? Y el Señor dice, mira, hazlo porque así conviene, así enseña, así demostramos la obediencia. Ese fue su siguiente paso. Después de ser bautizado, ¿qué sucede? Dice la Biblia que fue al desierto, fue llevado por el Espíritu Santo, fue guiado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por Satanás. Ese fue su siguiente paso. En el desierto estuvo nada menos que 40 días y 40 noches en ayuno, en lucha, en verdadera guerra espiritual. 40 días, imagínense, verdadera guerra espiritual. Y él regresa del desierto, otra vez en el poder del Espíritu Santo. Y vea usted, aún Jesús da varios pasos. Todos para crecer tenemos siempre un siguiente paso. Pregunto, ¿cuál es su siguiente paso? ¿Cuál es su siguiente paso? Tal vez no ha sido bautizado, tal vez su siguiente paso sea bautizarse. ¿Cuál es su siguiente paso? Tome un diplomado, termine un diplomado. Miren, en esta iglesia no los vendemos, no lo cobramos. Yo estoy impresionado. Todas las iglesias hoy están vendiendo todo lo que ofrecen. Todo. Aquí, gracias a Dios, los hemos dado gratis. Aprovéchenlos. ¿Cuál es su siguiente paso? Le doy otro ejemplo. Vamos a ver el ejemplo de Saulo de Tarso. Hechos 9. En Hechos 9. Saulo perseguía a la iglesia. Saulo era enemigo de los cristianos, enemigo de Cristo, enemigo de la iglesia. Saulo de Tarso perseguía a la iglesia. Un día, el Señor Jesús para en seco a Saulo. Lo para en seco. Él va a Damasco, Saulo va a Damasco. El mismo fin, el mismo propósito, hacer que los cristianos blasfemen, encarcelarlos, hacer que dejen la religión de Jesús. Pero el Señor lo para en seco. Hechos 9, versículo del 3 al 6, dice que cuando se acercaba a Damasco para cumplir su misión, perseguir a la iglesia, fastidiar a los cristianos, encarcelar a los cristianos, hacer que estos dejaran la fe, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo, pero oyó una voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo preguntó: ¿y quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó. Y mire lo que le dijo Jesús: levántate. Se había caído de la impresión. Muy perseguidor, muy hombrecito, pero lo para en seco el Señor. Cayó como tabla, como piedra en pozo, dicen, ¿verdad? Cayó. Levántate, le dijo la voz. Siguiente paso: entra a la ciudad, vete a la ciudad donde ibas. Allí se te dirá cuál es tu siguiente paso. Allí se te dirá lo que debes de hacer. Siempre hay un siguiente paso. Así que crezca. ¿Cuál es su siguiente paso? Tomar un estudio bíblico serio. ¿Cuál es su siguiente paso? Ahora sí voy a asistir a la escuela dominical.
¿Cuál es su siguiente paso? Ahora sí voy a aceptar el ministerio. ¿Cuál es su siguiente paso? ¿Qué le está pidiendo el Señor? Y vea usted, a Saulo no le detallaron su futuro. Cristo no le detalló su futuro. Vas a ser un gran predicador, no le detallaron su futuro. Nada más le dijeron, entra, tu siguiente paso es entrar a la ciudad. Tu siguiente paso es ahí te quedas, ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Versículo 16, por favor, hermano. En el versículo 6, versículo 6, mira lo que pasa. Levántate, entra en la ciudad. Ese fue su siguiente paso. ¿Y su siguiente paso cuál es? Tal vez Dios le está pidiendo que ya se consagre, que ya se dedique. Cuando Saulo llegó a la ciudad, pues él obedeció. Y en el versículo 17, Dios tenía preparado otro hijo de él, otro discípulo de él. Ananías se llamaba. Ananías. Y mire, en el versículo 17, dice que Ananías fue y llegó donde estaba Saulo. Ananías no quería ir porque él sabía quién era Saulo. Había oído, perseguía, maltrataba, encarcelaba. Señor, pero acuérdate cuántos males ha hecho ese hombre, ¿cómo me mandas? Y el Señor le dice a Ananías, ¿no has aprendido que tienes que obedecer? Y en el versículo 17, mire usted, así que Ananías fue, tal vez en contra de su voluntad, tal vez sin muchas ganas, pero obedece. ¿Cuál es su siguiente paso? Le está pidiendo algo que no quiere hacer por temor, por miedo, piensa que va a ser el ridículo, piensa que va a quedar mal, piensa que se van a burlar de usted, piensa que le van a criticar. Así que, dice Ananías, no le quedó de otra. Fue. Aquello era peligroso, hermanos. Ananías dice que fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre Saulo y le dijo, hermano Saulo. Yo creo que se mordió la lengua al decirle hermano. Un hombre que nadie lo quería de los cristianos, aunque la Biblia dice ama a tu enemigo, ¿verdad? Pero hermano le dice, yo no sé con qué, la actitud cuál fue, no sé, ¿verdad? Pero me imagino que no fue muy así de hermano, de veras. Hermano Saulo, el Señor Jesús, el mismo que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobre la vista, para que seas lleno del Espíritu Santo. Vea, pasos. Saulo tuvo que dar y aceptar varios pasos. ¿Cuál es su siguiente paso? ¿Cuál va a ser su siguiente paso en este año? Tal vez el Señor le está diciendo, ya comprométete, ya sirve. ¿Por qué Dios no nos da un plan completo desde el inicio? Mire, si Dios me hubiera dado un plan completo cuando Dios me llamó, yo no hubiera aceptado. Hay cosas en el ministerio que no me gustan hasta hoy.
más de 50 años en el pastorado, hay cosas que no me gustan. Una cosa que no me gusta, manejar dineros que no son míos. No me gusta. No me gusta. Y miren, en todos mis pastorados, los templos que por la gracia, que por la ayuda de Dios he levantado, viene a mi mente Zumpango del Río, allá cerca de Chilpancingo, un templo precioso, grande, de 2 niveles. La gente decía, pastor, es que con usted tengo confianza. Aquí hay millones de pesos pasaron por mis manos. Eso no me gusta. No me gusta. Aquí millones de pesos pasaron por mis manos. No me gusta. Y yo le digo, Señor, a mí me llamaste a predicar, a enseñar, ese es mi don. Mire, la cuestión administrativa no me gusta. No me gusta. Mire, ir a buscar, ir a argumentar, ir a pedir un papel legal, no me gusta. Si el Señor me hubiera revelado todo, yo no le entro. Porque yo entendí, tú vas a predicar y enseñar. ¿Por qué Dios, hermanos, no nos da todo el panorama desde el inicio? ¿Por qué Dios no nos muestra del punto A al punto B? ¿Por qué? ¿Por qué no lo hace? ¿Alguien quiere responder? ¿Una valiente? ¿Por qué Dios no lo hace? ¿Por qué Dios no nos revela todo del punto A al punto B? ¿Alguien quiere contestar? Nadie quiere contestar. ¿Están aquí todavía? ¿Todavía siguen el mensaje? ¿Sigo entonces con el mensaje? ¿O ya quieren irse? Ay, hermanitos, gloria al Señor, bendito sea Dios. Ahí va la respuesta, escúchenla, apréndanla, mándenla por texto, instagraméenla, tuitéela. La red que usted use, póngala ahí. Mire, la respuesta es, porque los pasos, óigalo bien, los pasos es lo que nos hace crecer. Si usted no da el siguiente paso, no va a crecer. Los pasos es lo que nos hace crecer. En el versículo 52 del pasaje que estamos de Lucas, dice que Jesús crecía en gracia para con Dios, en estatura físicamente, ¿qué más? En simpatía con la gente, ¿qué más? ¿Qué más? Dice primeramente crecía en sabiduría, 4 áreas. Y ya vimos los pasos que tuvo que dar Jesús. Ya les mostré los pasos que tuvo que dar Saulo el de Tarso. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no nos da todo el panorama? Porque los pasos es lo que nos permite crecer. Si usted en humildad, si usted en obediencia no da el paso, no va a crecer. Mire, Ananías no quería ir. Tenía todas las razones, si usted quiere. Tenía todos los argumentos válidos, si usted quiere. Pero Ananías dio el paso y fue, y creció Ananías. Saulo dio el siguiente paso, como se los estoy demostrando, y creció. ¿Por qué Dios no nos revela todo? Porque si usted no da el paso, no crece. No hay crecimiento.
si no le obedece al Señor y da el siguiente paso. Cada paso que Jesús dio en su humanidad creció. Miren lo que dice su texto. Creció en sabiduría, creció en estatura, creció en favor, en gracia delante de Dios, creció en simpatía delante de toda la gente. Él crecía. Ahora, le aclaro, esto es importante, se lo aclaro, como Dios era imposible que creciera, porque ya era Dios. Acuérdese, 100% Dios, 100% humano. Como Dios era imposible crecer, pero como humano necesitaba crecer. Como humano necesitó, su paso fue estar sujeto, obedecer a su papá, obedecer a papá y mamá, aunque sabía más que ellos, aunque sabía más que los doctores de teología, pero él estuvo sujeto. Ahí está la enseñanza. Entonces, hermanos, ¿por qué tenía que crecer Jesús? ¿Por qué tenía que crecer como humano? Mire, el 51 vimos que regresó a Nazaret y vivió y estuvo sujeto a sus padres. Si usted no da el próximo paso y aprende lo que ese paso tiene que aprender, sí, yo no puedo hacer nada ahí. Si usted no da el siguiente paso y aprende lo que tiene que aprender de ese paso, no va a estar preparado. Oiga bien, no va a estar preparado para su gran oportunidad. La gran oportunidad que Dios tiene para usted. O, si no quiere verlo así, la gran oportunidad que en cualquier rato por ahí se le va a presentar. La gente quiere una gran oportunidad, pero nunca se prepara. Nunca se prepara. Hay que dar el siguiente paso. Hay que dar el siguiente paso para su gran oportunidad. Pero si no quiere dar los pasos para el crecimiento, o sea, en otras palabras, crecemos cuando damos el siguiente paso. O crecemos, en otras palabras, crecemos entre paso y paso. Y entonces usted va a estar preparado, va a estar preparada para su gran oportunidad. ¿Cuál es su siguiente paso? Que el Señor está esperando que usted dé. Uno, que nos quede claro esta mañana, su llamado es crecer. Vimos que Jesús, entre los 12 y los 30 años, su llamado fue crecer. Y vimos que Jesús, entre los 12 y los 30 años, Él creció. O sea, 18 años. Jesús no hizo otra cosa, crecer. Y tal vez usted me pregunte, pastor, ¿y cómo crezco? ¿Cómo le hago? Crezco con el próximo paso
que usted dé. Ese es su llamado. Quiere crecer, dé el próximo paso. Y yo pregunto, ¿cuál es su próximo paso? El Señor, estoy seguro, como Ananías, ya le está mostrando cuál es su próximo paso. Pero quiero darle 3 pasos, 3 puntos, rapidito. 3, anótelos. Le voy a dar 3 que le pueden ayudar, 3 pasos que le pueden ayudar. No se estanque, muévase. No se estanque, no se conforme, no se quede estático. Haga algo, muévase. Número 1, Hebreos 12, versículo 12 y versículo 13. Muevan, renueven las fuerzas. Hebreos 12:2. Renueven las fuerzas de sus manos cansadas. Tal vez usted ya se cansó. Solo a mí me llaman a servir, como si no hubiera más gente. Solo a mí, qué privilegio, qué bendición. Pero dice, renueven las fuerzas. 2, fortalezcan sus rodillas debilitadas. 3, tracen un camino recto para sus pies, para que se fortalezcan, etcétera. O sea, si da el paso, usted va a sanar. El movimiento va a sanar. Por eso es importante que usted descubra hoy cuál es su siguiente paso. Por eso es importante que usted salga hoy de aquí sabiendo cuál es el siguiente paso que Dios quiere que usted dé. A mí me gustaría, estoy orando por ello, que Rocafuerte tuviera la cultura, tuviera el hábito de conversar, de platicar. Imagínese, y ahora, hermano, ¿cuál es tu siguiente paso? Y ahora, hermana, ¿cuál es tu siguiente paso? ¿Cuál es tu siguiente paso en tu vida de oración? ¿Cuál es tu siguiente paso en tu trabajo? ¿Cuál es tu siguiente paso en tu profesión, los que tienen una profesión? ¿Cuál es su siguiente paso en la familia? ¿Cuál es su siguiente paso en el matrimonio? ¿Cuál es su siguiente paso aquí en la iglesia? ¿Por qué? Mire, tenemos que discipularnos los unos a los otros, ayudarnos los unos a los otros. 68 veces aparece en el Nuevo Testamento la expresión unos a otros. Ámense unos a otros, ayúdense unos a otros, sopórtense unos a otros, velen unos por otros. 68 veces unos a otros. Para Rocafuerte, nuestro siguiente paso es el programa Crece. En el próximo editorial del boletín, próximo domingo, les voy a presentar todo ese proyecto. Y para Rocafuerte, nuestro siguiente paso es Crece. Programa Crece. El proyecto Crece. Y hay otros proyectos, ¿no?
tal de varones, tal de los jóvenes, varios proyectos. Pero crece para toda la iglesia. Y toda la iglesia está llamada, está invitada a participar crece para dar la bienvenida a los nuevos creyentes, para unificar la visión de Roca Fuerte, para crecer espiritualmente, para ser parte de la iglesia. Hay que crecer, aprender que cada área de su vida necesita un próximo paso, cada área de su vida. Su salud, ¿no necesitará su salud un próximo paso? ¿Cada cuándo revisa sus ojos el especialista? Por ejemplo, en lo espiritual, ¿cuál es su siguiente paso en su vida espiritual? Mira, hermano, y lo que no se usa se atrofia, pero lo que se usa crece. Los músculos que no se usan se atrofian, pero los que se usan crecen y se fortalecen. Todas las áreas de su vida tienen un próximo paso. Mi deseo, mi oración es que usted Dios le revele, Dios le muestre cuál es su próximo paso. Tal vez su próximo paso es muy insignificante, muy chiquito, délo. Segunda cosa que le puede ayudar, valore el próximo paso. No lo subestime, no lo ignore, valórelo. O sea, no desperdicie el próximo paso, no lo ignore, no lo subestime, no lo tire a la basura. Mire, mucha gente hoy ya no quiere bautizarse en la iglesia cristiana. No, dice, yo creo en Cristo. Mucha gente no quiere compromisos, ni con Cristo, ni con la iglesia. Y dice que si me bautizo me comprometo y yo no quiero. Dice, yo estoy bien así. No subestimemos. Tal vez le estoy dando un ejemplo muy extremo, que es la verdad. Otros dicen, no, ¿por qué llegar temprano al culto? ¿Por qué temprano? No, a mí me gusta llegar cuando puedo, cuando quiero y salirme cuando ya necesito salirme o quiero irme. O sea, subestimamos, tiramos a la basura un próximo paso que hay que dar. Por eso digo, no subestime, no tire a la basura. Y le doy un ejemplo bíblico. En Hechos 2, en ese milagro de la venida del Espíritu Santo en Jerusalén, Pedro predica y creen en el Evangelio, y en el versículo 37 dice que las palabras de Pedro traspasaron el corazón de esa gente. Ellos dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿y ahora qué tenemos que hacer? Ya habían creído en Jesús. Y ahora, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué hacemos? ¿Cuál fue el próximo paso? Versículo 38. Cada uno de ustedes
Fue la respuesta. Debe arrepentirse de sus pecados. Regrese a Dios. Bautícense. Entonces también van a recibir el regalo del Espíritu Santo. O sea, no menosprecie, no ignore, no se aferre a dar el próximo paso. No lo menosprecie. Porque ahí está el crecimiento. Ahí está el crecimiento. Ahí está el crecimiento. Hermano, toma el estudio ahora. No, dice, pero no, eso es de los hombres. Yo ya creí en Cristo y ya. No menospreciemos el próximo paso. ¿Me están entendiendo? Esto es importante, hermanos. Número 3. ¿Cómo descubro mi próximo paso? Tal vez usted se pregunte, ¿y cómo descubro? ¿O cómo sé cuál debe de ser mi próximo paso? Tal vez usted, el Señor no se lo ha mostrado. Tal vez usted no llega, no lo ve. Y usted me pregunta, bueno, pastor, ¿y cómo? Bueno, le doy una respuesta bíblica. Siga la visión de los líderes. Si el líder le dice, necesita un estudio bíblico, sea puntual a los cultos, no deje de congregarse, como algunos tienen por costumbre, o no haga costumbre el faltar a los cultos. La hermana Silvia por ahí les va a mandar un escrito fantástico. Y si usted tiene interés, dele su WhatsApp, dele su correo, su email, dele, como ustedes, dele su red social, como usted se comunica. De aquellos que hacen costumbre faltar a la iglesia. Es que no me gusta. No me gusta la iglesia así como hacen. ¿Dónde dice que la iglesia es para que le guste? La iglesia es para aprender de Dios. La iglesia es para en la práctica aprender a amarnos. Es que piden dinero. Piden mucho. En ese escritito que tiene la hermana hay como, ¿qué serán? ¿30? ¿40? Razones o cosas que dice la gente. Entonces, si su líder le dice, oiga lo que dicen sus líderes, si usted no sabe cuál es su siguiente paso. Le doy un ejemplo bíblico. Hechos, capítulo 6, por favor, con esto termino. Hechos 6, miren, había un caos. En la iglesia había un problemón, mega problema. La iglesia había crecido, estaban los de ascendencia griega y estaban los judíos, los hebreos que hablaban hebreo. Los apóstoles ya no se daban abasto para dar la despensa a las viudas. Hechos 6. Entonces miren lo que le dicen a la gente. Al multiplicarse los creyentes, hubo muestras de descontento. Hubo descontento en la iglesia. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo, porque sus viudas eran discriminadas en la distribución de la despensa, la comida. Eran discriminadas. ¿Por qué no me toma en cuenta? ¿Por qué me discrimina? ¿Por qué a ella le dio más leche?
¿Por qué a mí no me dio galletitas? ¿Por qué a ella le dio en caja y por qué a mí me da una bolsa de esas desechables que se deshacen con el aire? Lo que hoy dice la gente, ¿verdad? De manera que los 12 convocaron a todos los creyentes. Los 12 apóstoles convocaron a una reunión y dijeron: nosotros los apóstoles debemos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra y no en buscar las despensas, ver la cuestión de los alimentos. Por lo tanto, hermanos, escojan ustedes 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu y de sabiduría. A ellos les daremos esa responsabilidad. Los líderes orientaron a los hermanos para que ellos dieran el siguiente paso. Ahí está el principio. Cuando usted no sepa cuál es su siguiente paso, su líder espiritual le puede ayudar. Verso 5. A todos les gustó la idea y eligieron a Esteban. Y ahí viene la lista de los demás. La iglesia no sabía qué hacer. La iglesia no sabía cuál era el próximo paso. Pero el liderazgo de la iglesia sí sabía. Mire, Esteban llegó a ser el predicador más extraordinario del Nuevo Testamento. Esteban llegó a ser un gran predicador del Nuevo Testamento. Por eso fue el primer mártir de la iglesia. Felipe llegó a ser un gran evangelista, otro que dice ahí que también lo eligieron. Felipe llegó a ser un gran evangelista, un evangelista famoso en toda la región. Felipe tenía 4 hijas, dice el relato, profetas. No sabían que su llamado estaba allí, pero el liderazgo les ayudó y ellos descubrieron el próximo paso. Sus líderes les eligieron y siguieron la visión, siguieron la instrucción, siguieron el consejo de sus líderes. Así que si no sabe qué hacer, sus líderes pueden ayudarle a saber qué hacer. Así que yo les recomiendo, por lo menos inscríbase en el programa Crece y vea lo que allá hay. Terminamos con 2 versículos. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 2. Primera de Pedro 2:2. Como si fueran bebés, recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual para que crezcan a una experiencia plena. Una experiencia. Fíjese lo que dice. Para que crezcan a una experiencia plena. No un conocimiento, no un concepto. A una experiencia plena ¿de qué? De salvación. Escríbase en el programa Crece. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Segunda de Pedro 3, 18. Crezcan en la gracia de Dios. Que su personalidad tenga gracia, que su actitud tenga gracia.
como creció Jesús. Dicen gracia para con los hombres. Crezcan en gracia, en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Podemos decir amén a eso? ¿Podemos decir, Señor, yo quiero crecer? Invito, con todo respeto, una invitación cariñosa, respetuosa, en el nombre de Jesús, porque sé que le va a beneficiar, que le va a ayudar, que le va a servir. Esta mañana comprométase que este año va a crecer. ¿Cuántos quieren hacerlo? Los que quieran hacerlo, pasen aquí al frente para que oremos, por favor. Los que quieran hacerlo, vamos a orar aquí juntos. Los que quieran crecer, venga. Si quiere crecer, comprométase con el Señor. Vamos a orar. Gloria a Dios por la hermana Elizabeth. Los que quieran crecer, nada más. Los demás pueden quedarse, no hay problema. No los vamos a juzgar, no les vamos a ver mal, no les vamos a criticar, no vamos, nada, no hay problema. Puede quedarse si no quiere, puede quedarse. Pero mire, les dije yo que dar el paso ayuda a crecer. Dar el paso. Si usted dice, me quedo ahí, está bien, no le juzgamos, no lo vemos mal, nada, está bien, no hay problema. Padre, yo te doy gracias, muchas gracias, por cada una, Señor, por cada una, Padre, de las personas que están aquí al frente, que esta mañana han dado ese paso de decirte quiero crecer. Gracias por la hermana Elizabeth. Gracias. Gracias, Señor, por Maite, por Michelle. Gracias, Padre. Por Edurne, por Maite, por la hermana Betty, la hermana Rebeca, por el hermano Carlos Chel. Aquí estamos, ellos y yo, diciéndote, Padre, queremos crecer. Te decimos sí a ese versículo final, crezcan. Aquí estamos. Muéstranos si hay algo específico. Muéstranos si hay algo particular. Y aquí viene también, Señor, la hermana Magali. Muéstranos si hay algo específico para cada una de ellas y de nosotros, donde debemos crecer. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias porque han respondido a tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.